Entonces, lo primero que quiero decirles es que esta prueba, tranquilo, no es coronavirus. Esta prueba eh, tiene algunas situaciones especiales que hay que tener en cuenta. Primero que todo, por ejemplo, el ejercicio que yo les coloqué son en relación a varias preguntas, eh, eh, como va a ser la prueba original, ¿verdad? Pero la prueba original, no sé, va a tener alrededor de unas 20 preguntas, este ejercicio tiene 6, ¿ya? Es para que conozcamos el sistema nomás. Como profesores no es bueno suponer. Yo podría suponer que ya han hecho pruebas con otros profesores en otros cursos, pero mejor no voy a suponer eso y voy a hacer cuenta de que no lo conocen, no saben y por lo tanto vamos a practicar el día. ¿Ya? Les cuento cómo se hace la prueba, porque yo estoy pensando que no de vuelta de esta semana de receso, porque lo obligaría a estudiar y la idea es que descansen, ¿ya? Yo creo que por ahí, por el jueves 18, vamos a tener nuestra primera prueba individual y que va a ser a través del el aula virtual, ¿ya? Por lo tanto, pensemos en el 18 de junio, de junio como nuestra primera prueba que tendríamos individualmente y que tiene un alto porcentaje de ponderación, ¿ya? Entonces yo creo que les vaya bien en esa prueba y para que les vaya bien, lo único que tienen que hacer es recordar todo lo que estamos viendo y veremos también el día 18 de junio, ¿ya? Porque la prueba, perdón, la haríamos el 25 de junio, no el 18, ya el 25 de junio, ¿ok? 25, para que no estudien en esa semana que viene, la próxima semana. Bueno, en esta evaluación les cuento un poquito para que ustedes sepan. Suponte tú que sean de alternativas, ustedes obviamente tienen que elegir una alternativa, la que sea la adecuada, la que se indique ahí, la que tenga que ver con la forma de pregunta, ¿no? Y tiene algunas situaciones especiales. Primero, tiene un espacio para hacerse, ¿ya? Tiene un tiempo en el cual usted se puede meter. Hoy día, por ejemplo, eh, el ensayo es de 11 a 12, ¿ya? Desde las 11 de la mañana, eh, perdón, creo que de las 10 hasta las 12 lo coloqué, 10 hasta las 12. Ustedes se pueden meter y hacer la prueba cuando quieran, ¿ya? De las 10 hasta las 12 más o menos, por ahí puse la prueba, el ejercicio, y se pueden meter ahí y hacer la prueba. Pero solo tienen 30 minutos para hacer la prueba, en este caso, o 20 minutos, no me acuerdo cuánto les di, ¿ya? Porque en este momento es un ejercicio. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que estas pruebas que uno realiza en el aula virtual, uno la hace pensando, por ejemplo, en una hora y media de respuesta, tiempo para que tú respondas. Es decir, desde que entras a la prueba, tienes una hora y media, lo que el profesor te indica, ¿ya? Y aunque te den 2 horas y media para meterte, el tiempo es solamente lo que la prueba te indica. En este caso, tienen unos pocos minutos para hacer el ejercicio, pero tienen como de las 10 hasta las 11 o 12 para meterse, ¿ya? Entonces ustedes pueden probar después que salgamos de esta parte y entren como a las 10 de la mañana y ahí ustedes van a experimentar lo que significa hacer esta prueba. No pueden volver a una pregunta anterior. Supongamos que yo estoy respondiendo a la pregunta número 2 y tengo una leve duda, pero muy leve, yo le recomiendo que mejor me arriesgue y la conteste. Porque si paso a la tercera pregunta sin responder la segunda, perdí. No voy a poder contestarla porque no se puede volver atrás. ¿Ya? Así que insisto, tienen que ir avanzando progresivamente en sus preguntas. Yo recomiendo que si es de alternativa, se la jueguen por alguna, porque esta prueba no va a descontar puntos por aquellas malas. La otra cosa es que las preguntas que le salen a cada uno siempre van a ser las mismas, ¿ya? Pero le van a salir en distinto orden. Por ejemplo, la pregunta uno para alguno de ustedes puede ser la número 10, 15 o 20 de otro estudiante, ¿ya? Por lo tanto, cuidado con eso.
También es posible que en la misma pregunta ustedes tengan distintas alternativas. Supongamos que la pregunta sea la misma, coincida y sea la misma para dos o tres personas, puede que estén cambiadas las alternativas. O sea, estas son medidas que la prueba tiene como para resguardar que cada persona sea la que responda la pregunta. Aunque seamos honestos, en todo orden de cosas siempre existe una forma de vulnerar la seguridad. Pero por lo menos estas pruebas están hechas en ese sentido y yo debo decirles que así es para que sepan las reglas del juego. Y por eso es importante que hoy día experimenten y entren a las 10 y puedan realizar este ejercicio, ¿ya? Y como les digo, tienen unos poquitos minutos. Esta nota no vale, no tiene ninguna implicancia para ustedes, excepto conocer el sistema y que el día 25 de junio podamos tener la evaluación ya con un entrenamiento por lo menos, ¿ya? Bueno, dicho esto, lo que tendría que decirles también es que la prueba involucra todo lo que hemos visto hasta ahora y por lo tanto hoy día vamos a ver algo más y la próxima clase que es de vuelta de la semana de receso también seguiremos viendo algunos temas, ¿ya? Entonces, yo hoy día quiero compartir con ustedes eh, un PPT, ¿verdad? En el cual quiero recordar algunas cosas. ¿Están viendo ahí la presentación? ¿Alguien que me avise, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, miren chiquillos, ahí tenemos lo que hemos conversado ya en la clase anterior y que tiene que ver con eh, que nosotros hemos dicho que hay algunas secuencias que son aritméticas. Dijimos que las secuencias aritméticas eran las que eh, entre los distintos números iba subiendo o iban bajando, iba en forma ascendente o descendente, la misma cantidad entre un número y otro, ¿ya? Esas son las secuencias aritméticas. Y para calcular las secuencias aritméticas, hemos visto dos formas de poder saber cualquier término que nos pidan, ¿ya? Por lo tanto, tenemos más o menos claro aquello y es posible que en la próxima clase hagamos algunos ejercicios también recordando eso, ¿ya? Pero hay otras secuencias que no son aritméticas, es decir, que no va subiendo siempre lo mismo, que es inconstante, ¿verdad? Por ejemplo, lo que veíamos aquí, que tenemos el 0 al 2, 0, 1, 2, nos saltamos 2. De 2 nos saltamos 4 y del 4 nos saltamos 8 y así. Entonces, nos podemos dar cuenta que en esta secuencia no hay un ascenso parejo. Cuando ello ocurre, no es posible aplicar las dos fórmulas que hemos visto anteriormente para las secuencias aritméticas. Y en este caso tenemos que empezar a ver, y a lo mejor la respuesta está abajo, ¿verdad? Y aquí entre 0 y 2 se suman 2, entre 2 y 4 sumamos 4, entre 6 y 4 sumamos 8. Entonces aquí está la pista para descubrir el patrón. El patrón me va subiendo, que me está diciendo que va subiendo el doble de 2, después el 4, el doble de 4, 8. Por lo tanto, ahora viene el doble, que es 16, y después le agregaré al otro número el 32, después el 64, y así. Por lo tanto, se descubre en la segunda línea. A veces hay una secuencia en la cual no les va a decir absolutamente nada a la primera línea, luego van a ir a la segunda y tampoco les va a decir nada, pero van a encontrar en la tercera línea la pista, y ahí van a ustedes a descubrir que ahí hay una situación que se va repitiendo, ahí hay un patrón, y ese patrón lo empiezan a aplicar para arriba hasta llegar a la secuencia que se les pide, ¿ya? Eso hay que tener Profe, cuidado con él. Sí, dígame. y en el caso del primero, por ejemplo, 0, 2, 6, 14 sería 6, 6, 12 y se le va sumando 2 siempre. No, aquí en el caso primero es 0, 2, 6, 14, ¿verdad? No te dice nada, ¿verdad? Entonces vamos abajo y descubrimos que de 0 a 2 aumentamos 2, que de 2 a 6 aumentamos 4, que de 6 a 14 aumentamos 8. Y aquí te está diciendo entonces que estás aumentando siempre el doble del número anterior. Teníamos 2, el doble es 4.
Ahora, para poder poner de 6 a 14 pusimos 8. Entonces, para llegar al otro número, sumo al 14 el doble de 8, que es 16. 16 más 14 me da 30 y ahí lo he descubierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí te están diciendo que vas a tener que ir aumentando siempre el doble. Y el doble del 8 son 16. Por lo tanto, el número que viene después del 30 será 30 más el doble de 16. Que sería 30 más eh, 32, ¿verdad? 62. Y después vendría el doble de 32 y así sucesivamente, ¿ya? Pero, insisto, a veces no está ni en la primera línea, como este ejemplo que estamos viendo acá. 1, 2, 5, 14, 41 no me dice nada. No hay ni una pista, no tengo por dónde. Entonces empiezo a trabajar y digo, de 1 a 2 subí 1. De 2 a 5 subí 3. De 3 a 14 subí 6. Y de 14 a 41 subí a 27. Tampoco me dice nada. Todavía no me dice nada. Pero en la tercera línea yo me encuentro que eh, 3 elevado a 1 es 3, 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a 3 es 27, 3 elevado a 0 es 1. Entonces yo puedo ir trabajando con las potencias de 3. Y por lo tanto, después de este número, el que vendría sería el 3 elevado a 4. Y se lo sumo y ahí vamos a tener ese número y después sería el 3 elevado a 5, etcétera, ¿ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces, cuando, insisto, en la primera línea me dice claramente de cuánto está subiendo y es parejito para todos, es una secuencia aritmética. Si no, no es una secuencia aritmética, no es posible la fórmula, ¿verdad?, que habíamos visto, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a buscar en las líneas más abajo, ¿ya? Ya vamos a hacer más ejercicios para que lo entendamos en la otra clase. Bueno, después estuvimos hablando también de que podríamos hacer secuencias con letras, con números, con lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahí vemos que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, ponemos la inicial. La idea es que hagamos pensar al niño, a la niña, y busque el patrón. Entonces aquí toda la imaginación, todo el pensamiento lógico hay que buscarlo. Entonces, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4 y cuéstale. Pero si lo pillaste ya después va a ser fácil. L, M, M, J, V, vimos eso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera. ¿Ya? Bien. Después empezamos a ver también algunas series en que habría que buscar esto y ver si es aritmética o no, ¿ya? Aquí tenemos una para subir a 4 paso 3 de 4 a 9 son 5, de 9 a 16, ¿ya? Son otra cantidad que no es la misma y acá tampoco me va subiendo lo mismo, entonces no es una secuencia aritmética, o sea, no puedo aplicar la fórmula, ¿ya? Descubra el número que falta. Entonces, veíamos también que hay juegos de este tipo, en que la semana pasada lo hicimos, ¿ya? Pero ahora tenemos otro juego que yo también lo invito a que busquemos el patrón. Siempre hay un patrón, chiquillos. Siempre hay algo que me indica cómo se hace y por lo tanto qué es lo que viene. Aquí tenemos tres números ya al medio tres números en un círculo y hay uno en un triángulo. También la misma cosa. Y acá nos falta el número que está dentro, al interior del triángulo. La pregunta es, ¿cómo logramos este 56? ¿Cómo logramos este 34? Y si sabemos cómo logramos el 56 y luego el 34, entonces sabremos cómo lograr el número que está acá. Pero para eso debemos pensar un ratito y tratar de ver cómo se logró. Así es que si hay alguno de ustedes que logre ver esto aquí y logre descubrir el patrón, me avisa para ver si nos resultó en este caso. Pensemos un poquito.
Pueden pensar en voz alta, no hay problema. Jocelyn, querida, usted que partió la clase hoy día, ¿qué está pensando? Cuénteme, a ver qué podría ser. Aunque se equivoque, no importa. Estaba multiplicando y sumando, pero no sé. Puede ser una estrategia, ¿no es cierto? Sí, claro. Por ejemplo, si multiplicaba 5 por 6 es Ujú. 30. ¿Ya? No me da. ¿Pero qué estás pensando después? Dilo nomás. No, que había multiplicado 5 por 6 30 y 6 por 4 pero Ya, 24. Me había ahí, confundido. 30, claro, bien, pero puede ser de otra manera. Esa primera prueba Jocelyn no te dio, pero puede que sea de otra manera. Aquí hay una secuencia complicada, ¿verdad? Porque no es tan simple. Los voy a ayudar un poquito porque me interesa que avancemos en el tiempo y quiero dejarlo a las 9:30 libre para que eh, después de un rato se conecten a las 10 a la prueba de la prueba, ¿ya? Y ahí van a trabajar un rato solos. Y ese resultado me va a llegar a mí después. Mira, eh, personalmente a mí me costó harto este ejercicio, me costó. Cuando yo vi este ejercicio, me costó encontrarlo. Y yo empecé igual que tú. Empecé a probar, dije yo, 6 por 4 tanto, y eso por 5 no me daba a ningún lado. Después empecé a probar también multiplicando dos números, 4 por 5 20 y le sumo 6 no, nada que ver. Entonces empecé a probar, hasta que me diera 56. Y el mismo método que me dio 56 debiera darme 34. Si me da, estábamos listos, porque ese era el patrón, ¿ya? Y en este caso, eh, en honor al tiempo, yo se los voy a decir, si nosotros multiplicamos el número 6 que está ahí al extremo izquierdo inferior, al lado inferior izquierdo, 6 por 6 son 36, ¿cierto? Y 4 por 5, 20. 20 más 36 me da 56. Puede ser. Veamos si ocurre lo mismo acá. 4 por 4, 16, ¿cierto? Y 3 por 6, 18. Y 18 más 16, ¿ya? Son 34. Entonces deduzco acá que 2 por 2 son 4, ¿cierto? Y 1 por 4, 4. Entonces sería, ¿cuánto sería aquí? 2 por 2, 4, 8. más 1 por 8. ¿Se fijan? Pero ¿cómo lo logré? Haciendo lo que estabas haciendo tú, Jocelyn. Experimentando, viendo, multiplicando, sumando, hasta que en algún momento aparece, ¿ya? Y ahí descubrimos cuál es el patrón, ¿ya? Por lo tanto, la enseñanza que podemos lograr en este ejercicio es que el patrón también se puede lograr eh, experimentando, viendo, probando, hasta que se descubra, ¿ya? Por lo tanto, eso, ojo con eso. Bien, en este es mucho más fácil. A ver, le invito a quien pueda resolverla. Hay 1, 2, 3, 4 cartas de dominó. Y la número quinta no está, pero me dan tres opciones abajo y una de ellas puede ser. ¿Cuál podría ser? Abre el 9. micrófono. ¿Sí, Ken? Una de las fichas de abajo. ¿Ya? ¿Y cuál sería la A, B o C, hija? Ah, pero La C. ¿Quién dijo la C? ¿Quién dijo la Ya, C? profe. La Jocelyn. ¿Quién es Jocelyn? Sí, Jocelyn. Si tenemos la primera, dice 0-1, ¿se fijan? O pelado 1 le dicen cuando juegan por ahí a- al dominó. El otro es 1 y 2. O sea, después 2 y 3. Después 3 y 4. Ah, entonces siempre al lado izquierdo tenemos uno inferior al de la derecha, 0-1. Acá 1 y 2. Después 2 y 3. Después 3 y 4. Entonces acá lo lógico es que
el 4 vuelva al primer lugar y acá venga el 5. 4, 5, entonces sería la letra C, ¿ya? Bueno, ahí también hay uno más fácil, pero es solamente ir observando y buscando, ¿no? Bueno, eh, hasta ahora hemos visto que los patrones son muy importantes descubrirlos, manejarlos, porque nos permiten completar secuencias. Pero ahora vamos a partir un poco más bien ahora ya hablando introduciéndonos al mundo del álgebra, ¿no? Y lo primero que quiero decirles es que álgebra en árabe significa restaurar, ¿ya? Es como encontrar el equilibrio, ordenar, ¿ya? Álgebra quiere decir eso, ¿ya? Ordenar, buscar el equilibrio, restaurar, componer. Entonces, pensemos en que hay un equilibrio. Cuando yo hablo de álgebra, busco un equilibrio, ¿ya? Eh, un hombre importante en todo este trabajo del álgebra fue Al-Khwarizmi, ¿verdad? Eh, que en honor a él viene por ahí el nombre de algoritmo, ¿verdad? Derivado de este nombre, de Al-Khwarizmi, que antes de Cristo empieza a hablar del álgebra, ya empieza él a ser como el precursor del álgebra, ¿ya? Bueno, eh, el álgebra utiliza letras y números, ¿ya? Eh, y las letras simbolizan o representan a un número que nosotros no conocemos, ¿ya? Entonces siempre cuando vemos un término algebraico, lo que nosotros tenemos ahí al frente es un número eh, que está acompañado de alguna parte literal, y esa lo literal es lo que no conocemos, ¿ya? Y hay que descubrirlo. Por ejemplo, en el caso planteado ahí, si yo quiero comprar dólares para venderlo en unos 5 meses más, eh, uno de acuerdo a cómo va la economía, lo que está pasando en el mundo, puede deducir, ¿verdad?, lo que va a pasar, y por lo tanto yo puedo suponer que el dólar en algún tiempo más va a estar a tal precio. Claro que hoy día, como están las cosas, es difícil prever con absoluta claridad, ¿no? Pero eh, uno puede proyectar con cierto grado de certeza cuánto va a valer más adelante y puede haber un negocio que me convenga o no, ¿no? Ayer leía de un señor que compró acciones en Latam hace tiempo atrás y estaba muy cara y hoy día ha perdido mucha plata porque él no preveía que iba a pasar lo que pasó ahora, ¿verdad? Con esto del coronavirus y por lo tanto las acciones que él compró eh, en su momento, que fueron bastante caras, hoy día está perdiendo mucho dinero. Incluso por ahí también leía que hay otro personaje importante de Chile que en su momento, cuando Piñera asume su primer gobierno, no puede tener algunas acciones en LAM y él se las compra. Él se las compra bastante cara, pero hoy día están por el suelo, porque más encima LAM se unió a la TAM y bueno, con todo el problema de posibilidad de viajar, están muy mal esas empresas. Por lo tanto, cuando uno hace algún ejercicio de este tipo, supone cosas, ya prevé cosas, ya. No con absoluta certeza, pero más o menos, ¿verdad? Pero a veces hay fallas grandes. Entonces la letra se convierte en una variable, va a depender de algunas de otras acciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque representan valores que son desconocidos, valores que van variando, ¿no? Eh, no sé, pues si hoy día yo, por ejemplo, compro algo y tengo que pagarlo en UF, yo lo podría hacer pensando que la UF es como la, la letra que me está diciendo a mí que es una variable, ¿verdad? Y yo debo pensar que ojalá, como voy a pagar un UF, no suba, porque si sube me descontrola todas mis finanzas. Antiguamente, hace muchos años atrás, alrededor del año 80 por ahí, eh, hay gente que compraba autos en dólares.
y hizo los cálculos y podía pagar todos los meses en dólares. Pero de repente la economía mundial cambió y el dólar subió pero terrible y mucha gente tuvo que entregar su auto porque no podía pagar. Y no podía pagar porque la variable se arrancó, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, identificar el valor de las variables en el álgebra es muy importante, saber cuánto representan, ¿no? Y por eso aquí se juega con estas letras que representan una variable. Entonces, cuando hablamos de álgebra, podemos empezar a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno que es el término algebraico y el otro es la expresión algebraica, ¿ya? El término algebraico representa a algo definido y único. No tiene entre ellos el signo más ni el signo menos, ¿ya? Al medio de ambos, ¿ya? Es solamente una conformación de números o letras, pero sin estos signos de más o menos. Si existe el signo de más o menos, ya estamos hablando de dos términos o de más términos, ¿ya? Para que exista solamente un término no puede haber un signo más ni menos, ¿ya? El término algebraico entonces es una unidad en una expresión, solamente es una unidad, ¿ya? También se le llama monomio, ¿ya? Porque son un solo término. Mono indica individuo, solo, ¿ya? Un término algebraico puede tener hasta 4 elementos. Un solo término algebraico puede tener hasta 4 elementos. Por ejemplo, siempre va a tener un signo, que puede ser positivo o puede ser negativo. Si es negativo, siempre lo va a tener. Y si es positivo, no necesariamente se pone, ¿ya? Por ejemplo, el 2x sería un término algebraico, pero el 2x no tiene el signo positivo delante del 2, pero igual es positivo, ¿ya? Por eso digo, el signo siempre que es negativo se pone y cuando es positivo no necesariamente hay que ponerlo, ¿ya? Bueno, el signo entonces es uno de los 4 elementos. Otro es el coeficiente, ¿verdad? Que es el número por el cual yo puedo multiplicar. Por ejemplo, 2x, el coeficiente sería 2 en este caso. Y la letra sería el elemento literal. Y a veces también se pone el exponente. Y el exponente es porque a lo mejor, si yo digo 2x, se entiende que esa x está elevado a 1. Y como es elevado a 1, no lo ponemos. Pero si esa x está elevado a 2, a 3 o 4, sí que hay que poner el exponente, ¿ya? Entonces, repito, en 2x están todos sus elementos. 2x tiene un signo antes del 2 que puede estar o no estar, en este caso es positivo. Si no está, es positivo nomás. Si como es 2, es coeficiente el número por el cual voy a multiplicar a la letra. La letra en este caso sería x, y el exponente en este caso sería 1, aunque no aparezca, ¿ya? Repito entonces, el signo positivo no siempre se pone. El coeficiente 1 no siempre se pone, y el exponente 1 no siempre se pone también, ¿ya? Por lo tanto, a veces pueden ver una x sola ustedes. Bueno, significa que es un x, ¿ya? Pero si no aparece el 1, no se preocupen, es una x, ¿ya? Veamos aquí un ejemplo concreto. Aquí tenemos el menos 18x elevado a 4. Este es un término, ¿se fijan? ¿Y por qué es un término algebraico? Porque entre ellos no hay un signo más ni un signo menos, entre ellos. Entonces, aquí tenemos un término algebraico que tiene el signo que es menos, es negativo, ¿ya? Es negativo. Y un coeficiente que es 18 menos 18. Tenemos la parte literal, que es la x, y un exponente que es el 4, ¿ya? Bueno, yo quiero que ustedes sepan que en este curso que nosotros estamos haciendo, y que es lo que van a trabajar ustedes al inicio de básica,
vamos a ver solamente algunos ejercicios que tengan que ver con ecuaciones elevados solamente a uno. Y que como va a estar elevado a uno, puede que tenga un 1 arriba o puede que no tenga nada, da lo mismo, porque no es necesario ponerlo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esas son las ecuaciones lineales. Cuando tú la elevas a 2, 3, 4 ya son otro tipo de ecuaciones que nosotros no las vamos a ver en este curso, ¿ya? Pero por ahora puse ese ejemplo del 4 para que ustedes sepan que el exponente puede ir variando. Entonces, repito, los términos algebraicos pueden estar acá, ¿verdad? Signo negativo en este caso, o positivo. Si fuera positivo, seguramente no va a estar en el signo más aquí que indique positivo, pero es lo mismo que esté, ¿ya? Insisto en aquello. Y bueno, el coeficiente, la parte literal y el exponente, ¿ya? Son las partes que puede tener un factor literal, ¿ya? Bueno, eh, los monomios se pueden sumar o restar, también se le dice reducir términos semejantes. Es decir, cuando yo tengo varios monomios que coinciden, que son del mismo tipo, yo entre ellos los puedo reducir o los puedo dejar a una mínima expresión y para ello los puedo restar o sumar. Y al respecto, yo ahí les puse un video a ustedes en el aula virtual que yo espero que lo hayan visto. De lo contrario, métanse en un ratito ahora, eh, eh, antes de entrar a la prueba de evaluación. Y ahí muestra en ese ejemplo los diversos tipos de monomios que pueden existir y cómo se pueden reducir entre ellos, ¿ya? A todo esto también le pedí a un estudiante que nos realice un pequeño PPT o ejercicios al respecto para que ustedes lo ejerciten, ¿ya? Bueno, eso, y quiero terminar hoy día con la otra idea que es expresión algebraica. Lo que hemos visto ahora es un, un término algebraico. Ahora vamos a hablar de expresión algebraica. Ya, la expresión algebraica es cuando hay restas o sumas entre términos algebraicos. Por lo tanto, la resta o la suma estaría separando términos y si separa términos no estaría indicando que es una expresión algebraica. Si tiene dos términos se llama binomio, si tiene tres términos se llama trinomio, si tiene más se llaman polinomios, ¿ya? Por lo tanto, eso también lo vamos a ir descubriendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, y con esto quiero dejarlos, para que ustedes revisen en el aula virtual el video que les dejé de cómo reducir término algebraico y también para que experimenten la prueba que subí también, ¿no? No pueden entrar antes de hacer la prueba. La prueba se abre cuando ustedes indican, cuando el sistema las abre, de lo contrario no los va a dejar. Ahí te va a decir a ti, cuando pinches en una prueba, cuándo o a qué hora va a estar abierto. Y una vez que tú quieras, partes con la evaluación y ahí tienes el tiempo que te va a dar la evaluación y que te lo va a indicar. Bueno, vuelvo a esto. La clasificación de la expresión algebraica. Los binomios. Aquí tenemos un binomio. 3x elevado a 2 más 2y. ¿Ya? Este es un término algebraico. 3x elevado a 2. Y acá tenemos otro término algebraico que es 2y. Y como ambos están separados por un signo más, entonces me indica a mí que este es un término y este es otro término. Por lo tanto, aquí ya no tengo un término algebraico, tengo dos términos algebraicos y juntos se están formando entonces una expresión algebraica, ¿ya? Ahí está lo que estábamos viendo, la expresión algebraica. Acá tenemos otro ejemplo, que claro que es un trinomio ya porque tiene tres monomios. El primer monomio es 4z elevado a 3. 4z elevado a 3, ¿ya? Más 5x elevado a 2 menos 2, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un trinomio. ¿Y por qué es trinomio? Porque tiene tres términos algebraicos. ¿Y por qué tiene tres términos algebraicos? Porque aquí hay uno que está separado por este signo más de este otro
y este otro está separado del último con un signo menos, ¿ya? Es decir, estos dos signos están separando a los monomios. Como ustedes se fijan, aquí en el 4z elevado a 3, el 4 es positivo, pero no necesariamente le han puesto el signo más. Se entiende que es positivo. Si no tiene ningún signo, se entiende que es positivo, ¿ya? Y también acá decir que cuando aparece el coeficiente al lado de una parte literal, se entiende que se está multiplicando, ¿ya? Entonces 4z, estamos multiplicando eso, pero la z elevado a 3. Ahora, más 5x elevado a 2, este 5 también es positivo porque no tiene otro signo. Y acá el negativo, que es el 2, ¿ya? Y finalmente tenemos un ejemplo de polinomio, porque tiene más de 3 monomios. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3 y 4. Ahí hay 4 monomios. El primer monomio es 7 y elevado a 3, x elevado a 2, menos. Vamos al segundo. 3y elevado a 2, más 5 y x, y el último es menos 2. ¿Ya? Bueno, de esto vamos a hacer algunos ejercicios. Insisto, vean el video que dejé en el aula virtual, que es muy entretenido, explica muy bien, no es mío, yo lo comparto simplemente, es de YouTube. Es muy bueno para poder entender de cómo también podemos reducir términos, ¿ya? Eh, los dejo invitados para que se metan a eso, y también para que en un rato más se metan a la prueba que ya está casi por abrirse, ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna consulta acerca de el ejercicio que tienen que hacer. ¿No? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿El ejercicio que vamos a hacer es igual a la prueba en el Sí, método, por ejemplo, de no volver atrás y todo eso? sí, sí, hijita, sí, sí, Silencio, Mateo. sí, hija, sí. Pero ¿por qué no se puede volver atrás? Porque así uno igual se demora cuando una pregunta no se la sabe. Por eso, cuando hay una pregunta cualquiera que tú no conozcas en este sistema, ¿ya? Suponte que tú no sepas la número 3, ya. Pero tienes un indicio, a ver, estoy entre la A y la B. Ahí la invitación es a que te la juegues y, y, y marques una alternativa, ¿ya? Para que también vayas controlando tu tiempo, o sea, no puedes quedarte en esa tanto rato, ¿verdad? Tienes que jugártela, porque, como te digo, en este tipo de problema no hay un descuento por malas, así que tú juégatela nomás, ¿ya? Así que básicamente es como para ir ayudándote a controlar tu tiempo y que no te quedes pegado en ella eternamente, ¿ya? Bueno, pruébenla porque es interesante conocerla. Jocelyn, entiendo entonces que no han hecho ninguna prueba de este tipo ustedes. Sí, hemos hecho 2 y de distintas formas. ¿Ya? Espérate, Mateo. ¿Ya? La de profesor ciencia, la idea que tenía el profesor era que nos aparecieran todas las preguntas para que las más difíciles le hiciéramos con más tiempo y ahí como a medida de lo que uno podía hacer. Y era ¿Ya? de 1 hora. Ujú. Ayer tuvimos una prueba que se veía una pregunta, uno la marcaba, pero también se podía volver atrás. Entonces era Ya. más fácil, por ejemplo, porque era de literatura. Entonces Correcto. habían preguntas más largas o más difíciles y entonces uno las dejaba pasar y seguía con la otra porque eran 29 preguntas. Correcto. Mira, Entonces, Jocelyn, lo que te puedo como decir para que se tranquilice es que esta prueba, bueno, de otras materias, de otro contenido, la hizo ya el primer año y no tuvo ningún inconveniente y le fue bastante bien, muy bien el primer año. Y lo hizo ya y lo aplicó, no tuvo ningún inconveniente. Así que no se preocupe porque además que no le voy a... No, todo lo que vamos a preguntar va a ser bastante trabajado. Incluso las preguntas de hoy día, ¿verdad? Que van a poder ver, se van a dar cuenta que son puras cosas que vimos en clase,
y que capaz que sin estudio ustedes puedan contestar bien, porque simplemente haber visto las clases, haber participado un poco, o haber estudiado y eso. Y no descarto que algunas preguntas de hoy día también puedan estar presentes en la evaluación real. Pero de esto vamos a hablar en la próxima clase, que es ya de vuelta, que va a ser el día 18, ¿ya? Por lo tanto, el 18 de junio nos vamos a dedicar a hacer harto ejercicio similares a la prueba Jocelyn, para que esté tranquila, ¿ya? Ya, Profe, chicos. Ya, Sí, profesor. profe, ya, mijita. Díganme. ¿Quién me iba a decir algo por ahí? ¿desde qué hora va a estar disponible la pruebilla? Ya, No déjame sé, ver. no, es que eso Déjame ver. A no, ver, no me quedó claro al final. espérame al tiro, hija. Déjame ver, ¿ya? Dame un minutillo. Estoy viendo. Profesor, Sí, vos mientras contesto preguntas, dígame. no, es que en el aula sale de 10 a 12 el espacio para realizar la prueba con Ah, un gracias. tiempo límite. ¿Quién es la que me está ayudando? Excelente. ¿Quién es la que me está ayudando? Javiera, profe. Javiera, gracias, Javiera. Ya, Javiera, repite la Ya, profe. información, por favor. Repítala. En el aula virtual aparece que la prueba se puede realizar de 10 a 12, pero el Perfecto. tiempo límite de esta será de 20 minutos. Ok, bueno, es 20 minutos ahora porque es una prueba, ¿ya? No se angustien por eso. Para la prueba real van a tener más tiempo. Pero es para que experimenten ahora nomás. Es decir, tú, chiquillos, ustedes pueden entrar desde las 10 hasta qué hora dijiste que estaba, hija. ¿Aló? Hasta las 12, profesor. Es Hasta de las 10 a 12. 12. De 10 a 12. O Sí. sea, hay 2 horas para entrar y van a trabajar un tiempo de 20 minutos máximo, ¿ya? Entonces, si alguien entra a 10 para las 12, no va a poder trabajar los 20 minutos. Va a tener que trabajar 10 nuevas porque a las 12 se cierra. Por lo tanto, si alguien quiere entrar a la evaluación virtual, que es un ensayo hoy día, tendría que entrar mínimo, o perdón, a última hora, 20 para las 12 para tener 20 minutos. Si no, se te va a cerrar a las 12 o los 20 minutos que tú tengas, ¿ya? Es como cuando uno va a comprar benzina y le dice al señor, deme 10.000 pesos o hasta que se llene el estanque, ¿ya? Entonces, lo primero que ocurra, el señor va a detener ahí la venta, ¿ya? Lo mismo acá, chiquillos. Lo primero que ocurra, los 20 minutos que estás trabajando o que se cumplen las 12. Así que de 10 a 12 pueden partir a la hora que quieran y esos resultados me van a llegar acá, qué sé yo, y los vamos a comentar y vamos a comentar algunas preguntas también, ¿ya? Bueno, que les vaya súper bien, conozcan esta experiencia y nos preparamos para después, de vuelta al retorno, 2 semanas posterior a ello, haríamos una evaluación, ¿ya? Que estén bien. Yo no sé si se logró ingresar la Francisca, que me pidió que la invitara especialmente, que no tenía que tenía problemas para entrar. Francisca, ¿entraste? Sí, profesor, sí ingresé. Entonces voy a tener que invitarte a todas las clases, hija. Acuérdenme, Mm, chiquillos, los compañeritos, por favor. Bien, vamos a concluir la grabación de la clase y los dejo para que se metan al aula virtual. Un abrazo, que estén bien, cuídense porque Curicó está un poco complicadito, ¿verdad? Eh, Incluso pareciera que tenemos algunas personas de nuestra escuela que están ya siendo afectadas, así que no queremos más afectados. Chiquillos, que estén bien, cuídense. Eh, si salgan lo menos posible, no topen sus ojos, su nariz, su boca y no anden si no es necesario, porque el daño es para ustedes y tal vez para la familia, ¿ya? Eh, Estamos con un caso complicado por ahí de una persona que está de nuestra escuela afectada y estamos tratando de ayudar en varios aspectos. Bueno, cuídense mucho, que estén bien y nos vemos de vuelta. Aprovechen esta semanita, descansen, relájense. Los que viven cerca del campo, caminen un poquitito, que hace bien. También hay que cuidar la salud mental. Un abrazo, que estén bien. Nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Chao, chao.